Lo que ocurrió en Dahiyya en 2006 ocurrirá con cualquier pueblo desde el que se ataque a Israel. Aplicaremos una fuerza desproporcionada y causaremos una gran destrucción. Para nosotros, estos no son núcleos urbanos poblados por civiles, son objetivos militares. Estas declaraciones del general Gadi Eisenkot no son de las de un fanático israelí. Son las palabras que dieron origen a la doctrina militar de Israel en Gaza y el Líbano. Su resumen: arrasar con todo y con todos. Hoy, en No es el fin del mundo, te hablamos de la doctrina Dahiyya. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para hablar de este tema, que ya medio prometimos en el episodio anterior, está de nuevo en el estudio David Gómez. ¿Qué tal, David? Muy bien, además un tema de rigurosa actualidad. Hoy, 7 de octubre, que Sí. se cumple un año de esos ataques terroristas de Hamas en territorio israelí. Creo que es un buen tema para sacar este día. Sí, totalmente. Mucha gente más en este año se ha preguntado del porqué de Israel, de esos ataques tan brutales y tan indiscriminados sobre infraestructuras, población civil. Pues tiene un sentido, al menos para los israelíes, y es lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Que es esa llamada doctrina Dahiyya. Como decía, ya la mencionamos en el episodio del jueves, en el que hablamos de ese aniversario de la guerra en Gaza. Dijimos que aquí nos extenderíamos un poco más sobre qué es exactamente esta doctrina Dahiyya, de dónde viene, qué implica, etcétera, etcétera. Así que vamos a ello. ¿Qué es exactamente esto de la doctrina Dahiyya? Pues mira, Fer, la doctrina Dahiyya es una estrategia militar israelí que consiste en bombardear zonas urbanas de forma masiva e indiscriminada para vencer rápidamente a su enemigo y disuadirle de volver a atacar a Israel. Recibe su nombre de un suburbio chií del sur de Beirut, la capital de Líbano, donde Hezbollah tenía su cuartel general en esa guerra de Líbano de 2006. Y durante ese conflicto, Israel bombardeó Dahiyya durante semanas y dejó el barrio hecho escombros, matando a casi 1000 civiles, de los cuales gran parte eran niños que estaban por allí, básicamente. O sea, un destrozo bastante importante. Pero como bien sabemos, eso no acabó con la milicia chií en aquel momento. De hecho, se fortaleció. La doctrina Dahiyya no es un término oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, o sea, el ejército israelí, sino que ha sido expuesta por diferentes analistas militares israelíes. O sea, que es un poco el nombre oficioso que se le ha dado. Exactamente, un nombre más oficioso de unos principios que ha utilizado a lo largo del tiempo. Fue formulada por primera vez en 2008 por el general israelí Gadi Eisenkot, que mencionabas en una entrevista al periódico israelí Yedioth Aharonot, en esas palabras que recogías en tu intro. Y Eisenkot, por cierto, fue comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel entre 2015 y 2019 y actualmente es ministro sin cartera en el gobierno de unidad nacional de Benjamin Netanyahu tras ese ataque terrorista de Hamas del que se cumplió un año, así que no es un tipo cualquiera. O sea, es una figura relevante de los últimos años de la política israelí. Pues es un personaje desconocido en el sentido de que no es Yoav Galant o un personaje de estos, o el propio Bibi Netanyahu, pero bueno, que está ahí, tiene su relevancia en el gobierno. Entonces, para aterrizar un poco mejor este concepto, si tenemos que resaltar esas principales características de la doctrina Dahiyya, ¿cuáles destacarías? ¿Qué podemos decir que le da sentido a esa doctrina Dahiyya? Pues básicamente, por sintetizar, la doctrina Dahiyya es una estrategia militar de castigo colectivo, es decir, no distingue entre objetivos militares y civiles, y siguiendo esta idea, todos los libaneses son Nasrallah, es decir, ese líder de Hezbollah recientemente asesinado. Por tanto, todos son enemigos y todos son potenciales objetivos. Busca actuar de forma inmediata, a gran escala y con una fuerza desproporcionada. Su objetivo es causar el mayor daño posible y castigar al enemigo por todas partes, hasta el punto de que necesita afrontar una larga y costosa reconstrucción. ¿Y con qué finalidad? Primero, acortar la guerra al máximo. Y segundo, disuadir a sus rivales de efectuar nuevos ataques, ya que la respuesta israelí sería tan costosa en términos de pérdidas humanas, sobre todo civiles también, y materiales, que reduce esos incentivos de sus enemigos de emprender una nueva ofensiva, ¿no? Además, con la doctrina Dahiyya, Israel también pretende que la población local deje de apoyar a rivales como Hamas o Hezbollah e incrementar esa presión social y psicológica sobre estos grupos armados para que se rindan.
detengan, para que dejen esa resistencia armada. Aquí hay dos elementos interesantes que has mencionado. El primero es el miedo de Israel a las guerras largas, que siempre, todas las guerras que ha luchado, guerras árabes, por ejemplo, árabe-israelíes, no así quizás la ocupación del Líbano entre el 82 y 2000, pero bueno, todas ha buscado que sean rápidas, que la guerra de los 6 días, dura lógicamente 6 días, pero las primeras guerras árabes-israelíes duran muy poquito, golpes contundentes, victorias rápidas y sacar una victoria política y para casa. Y luego la segunda cuestión, la del ataque total, brutal, me recordaba mucho a las doctrinas nucleares de la Guerra Fría del first strike, ¿no? del primer golpe, de voy a atacar yo primero, intentar causarle el mayor daño al enemigo para que no me pueda golpear de vuelta, o si lo hace, lo haga con una fuerza absolutamente mínima. Sí, es un poco el ejemplo de la Guerra de los 6 días, que es como el más paradigmático. Claro. Ese golpe sorpresa a Egipto, la aviación y Siria, de Egipto y demás, dejarles para que no te puedan responder de ninguna manera, aunque pretendan eso. Claro, la cuestión es que en esas guerras árabes-israelíes se luchaban con ejércitos. Aquí hemos visto que hay civiles de por medio. Y yo creo que esto es uno de los puntos más controvertidos de esta doctrina de Hajilla, porque no distingue en absoluto entre militares y civiles. Esto, claro, nos lleva a puntos, ya digo, bastante criticables y que le hemos visto, desde luego, en este último año, como muchos crímenes de guerra, que pueden ser, ya digo, acusable Israel de ello. Exacto, ahí está el kit de la cuestión, que la doctrina de Hajilla legitima actos que violan las leyes internacionales y que son constituyentes de crímenes de guerra, ¿no? Pensemos que una de las máximas del derecho internacional humanitario es actuar con proporcionalidad en un conflicto bélico y evitar, en la medida de lo posible, la muerte de civiles. Asimismo, el cuarto convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, prohíbe los castigos colectivos, precisamente lo que hablábamos que promueve esta doctrina de Hajilla, los traslados en masa de índole forzosa o la destrucción de bienes de carácter civil. Todo nos suena en este último año. Sí, o sea, que lo que la línea es que los civiles hay que protegerlos, son víctimas de un conflicto, estén en el lado que estén, y que hay que tratarlos como tal. Pero incluso aunque Israel ratificó esos convenios de Ginebra, no ha tenido reparos en cometer esos actos. De hecho, varios líderes israelíes, como Ehud Olmert o el propio Netanyahu, han defendido esta doctrina durante estos años, y sin ir más lejos, el actual primer ministro israelí, Bibi, afirmó tras los ataques terroristas de Hamas que era necesaria una respuesta fuerte y desproporcionada. Precisamente hemos dicho que había que actuar con proporcionalidad. Netanyahu dijo que no. Y durante los primeros bombardeos de la ofensiva en Gaza, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, reconoció que su enfoque era infligir el máximo daño posible, no ser precisos en los ataques, sino causar el máximo daño que pudieras cometer. Sí, dar un golpe en definitiva tan fuerte que tu enemigo, tu adversario, o no quiera, no se atreva a responder, o realmente lo haga con una fuerza ya completamente mínima porque ya le has debilitado muchísimo. Eso es. Lo que me pregunto es, ¿por qué surge esta doctrina? O sea, ¿a quién se le ocurre? Ya le hemos mencionado, pero sobre todo, ¿qué escenario, qué contexto lleva a Israel a adoptar o a plantearse esta estrategia como algo aceptable? Pues la doctrina de Hajilla, o mejor dicho, el modus operandi de la doctrina de Hajilla, no es algo que surja con esa guerra de Líbano de 2006, porque Israel ya había aplicado esta estrategia durante el sitio de Beirut del año 1982, en plena guerra civil libanesa, y en aquel momento las tropas israelíes arrasaron la capital de Líbano durante 7 semanas para expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que se había sentado allí, y de hecho consiguieron expulsarla, se tuvieron que trasladar a Túnez, pero bueno, dejaron allí hecho un desastre, solar, sí. Líbano. Sin embargo, hay un factor que explica la consolidación de esta doctrina en las décadas posteriores, y es el nacimiento de Hezbollah y Hamas en los años 80. ¿Qué supone esto? Algo que tú has dejado caer antes, que los principales enemigos israelíes ya no serían los países árabes, sino actores no estatales. Y esto obligaba a Israel a revisar su doctrina estratégica y sus formas de combate, porque no es lo mismo pelear contra el ejército de otro estado que hacerlo contra una milicia que está infiltrada dentro de las ciudades. Entonces, en ese nuevo contexto de guerra asimétrica, los principios de la doctrina de Hajilla adquieren más importancia. Claro, es lo que mencionas al principio, que no es lo mismo luchar contra el ejército egipcio, el ejército jordano, el ejército sirio, que luchar contra, pues eso, la OLP, Hezbollah, que al final a menudo se infiltra entre la población civil, utiliza infraestructuras civiles para esconderse, eso lo sabemos, y Israel, pues bueno, que se le pide cierta proporcionalidad, pues no guarda esa cuestión. ¿Y qué ejemplos tendríamos en los que Israel haya aplicado esta doctrina? Porque, bueno, creo que a todos se nos viene a la cabeza, precisamente en un día como hoy, que es el aniversario de ese ataque de Hamas a
a Israel, donde asesina a más de 1000 personas, secuestra a 200 y pico, lo comentamos en el último episodio. Creo que ha sido uno de los ejemplos más evidentes, pero claro, esto entiendo, tú lo has mencionado, que viene de lejos, o sea, lo habrá aplicado más veces en otras ocasiones. Por supuesto, hemos hablado del sitio de Beirut, que todavía no estaba formulada terminológicamente hablando, Sí, pero los pero principios ya se un poco aplicaban. perfeccionando, Y claro. desde esa guerra de Líbano en 2006, el uso de la doctrina Dajilla se ha vuelto recurrente para Sí. Israel. Las fuerzas de defensa israelíes han aplicado esta doctrina durante las guerras en Gaza 2008-2009, 2012, 2014 y especialmente en este último año, donde han dejado más de 40.000 palestinos muertos, casi 2 millones de desplazados y bombardeos tan indiscriminados como los que sufrieron en el hospital de Al-Shifa, en ese famoso asedio, Sí. y el campamento de refugiados de Jabalia. Entonces son como dos ejemplos paradigmáticos de esa estrategia. Y ahora, con el inicio de la invasión de Líbano, Israel está recuperando también esta doctrina con sus bombardeos en Beirut, algunos de ellos con bombas de fósforo blanco, cuyo uso está prohibido cerca de zonas civiles pobladas. Entonces vemos que sigue bastante vigente Sí, esta el doctrina fósforo blanco Dajilla. básicamente te quema la piel si te Claro. cae encima. O sea, te aseguras, no sé si la muerte, pero desde luego sí un sufrimiento bastante inhumano y por eso es un elemento que está está prohibido usar pues, o para civiles, quizá para el frente, pero desde Sí, luego en zonas como civiles. está restringido a casos muy específicos, desde Claro. luego no para bombardear una ciudad donde hay zonas de civiles muy cercanas y muy pobladas. También se acusaba en su momento a Assad de utilizarlo, también se ha Ujú. planteado, se ha visto su uso en Ucrania, en fin, es un recurso bastante controvertido. Bueno, esto es un poco el repaso que hemos hecho en pequeña ampliación de lo que mencionamos de la doctrina Dajilla en el último episodio, pues aquí cumplimos esa promesa, que ya aprovecho para, en un aniversario como este, que puedas escucharte, si no lo has hecho ya, muchos de los episodios que ya tenemos publicados sobre el conflicto árabe-israelí o sobre el conflicto que involucra a Israel con otros países. Tenemos ese doble episodio que explicamos el origen del conflicto árabe-israelí, desde antes siquiera de la existencia de Israel hasta nuestros días. También tenemos un episodio sobre Hezbollah, no sé si sabes qué número es. Tú que te sabes hasta los resultados de cualquier partido del Atleti. Ahora mismo me pillas. Pero si me das un par de semanas para estudiarme los números, yo creo que soy capaz de sacarte como mínimo la decena. Te usaremos de oráculo. Es que además… Fue en diciembre, eso seguro. Noviembre, principios de diciembre. Ya sabía yo que atinarías. Hace unos días estuvimos en un evento de Spotify, pues dando unas charlas y demás, en un festival de podcast, y un oyente que también estaba por allí se acercó a decir: oye, me escuché hace poco el capítulo de Hezbollah, hace unos días. Yo pensaba que era de este verano, pero no, era de muy atrás. Y dije, sí, claro, es que le dedicamos un capítulo a Hezbollah. Y dice, jolín, pero es que ahí ya anticipáis muchas de las cuestiones que estamos viendo estos días. Yo reconozco que no me he vuelto a escuchar el episodio. Ha envejecido de bien, yo lo tengo que escuchar otra vez. Claro, pero me he quedado sorprendido y me gustó mucho. Ya digo, que un episodio tan antiguo, entre comillas, que al final algo que tiene 6 meses o más incluso, o 8, ahora 10, haya envejecido tan bien y sea tan explicativo de nuestro presente, ¿no? Creo que es algo bonito y que ayuda también a entender la situación actual. Creo que sacamos también un especial de por qué Hamás había atacado a Israel. Sí, fue un express, uno de los pocos express que sacamos. Y tenemos también uno bastante extenso e interesante sobre la geopolítica de Irán, que creo que también es bastante pertinente en este momento. Sí, o sea que tienes todos esos contenidos para hacerte, ya digo, una composición mucho más amplia. Quizás los has escuchado ya y vas con los deberes hechos, pero si no, te invitamos a que los vuelvas a escuchar o a que si te ha faltado alguno, pues te lo pongas, porque creemos que te puede ayudar muchísimo. Pues nada, muchas gracias, David, por contarnos todo esto. Un placer, como siempre. Por cierto, ¿sabes el gato este que tenemos aquí que agita el brazo, que pedimos que lo bautizara nuestra audiencia? Ha habido un comentario ya que me ha parecido maravilloso. No sé si has visto He visto uno, espero que sea el mismo. Creo que sí. ¿Tiene que ver con algún líder chino? Sí. Vale. Y es que han propuesto bautizarlo Miao Zedong, lo cual creo que ya avanza a un top 3 clarísimo de la… Los genios hacen eso. Sí, maravilloso ese comentario. Pues nada, que muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Amazon Music, en Apple Podcast, o también si nos has visto a través de YouTube. Y en unos días te recordamos que estamos aquí de vuelta con más temas de estos que nos gustan a nosotros, con un capítulo bien larguito en No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.